Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Fácil de encontrar, es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis y antes de Levítico. Más facilidades. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Podemos leerlo? Si queréis podéis acompañarme en la lectura de este relato, donde pone, lo han titulado los catedráticos, teólogos, agua de la roca, lo ha titulado. El mensaje yo lo he titulado de otra manera. Dice, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Espero que no nos tengamos que hacer nosotros esta última reflexión, sino que tengamos una respuesta afirmativa, clara y notoria. Dios está con nosotros. ¿Amén? Hoy, aunque el texto pone y el título es Agua de la Roca, no voy a hablar de agua de la roca en su contenido más extenso, sino mirando, no solamente hoy, sino mirando estas semanas de atrás, no podemos dejar de observar lo que está pasando en España. Tenemos que hablar, no voy a hablar de política, no voy a entrar en política con el tema famoso del referéndum que hoy en Cataluña se celebra o no, si es referéndum o no, no hablo de eso, sino de la situación que se está originando entre las personas, entre las ideologías, esas disputas que se están levantando, esas peleas que está habiendo, ideológicas, de carácter regional, etc. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto y lo que tenemos que hacer nosotros al respecto. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor estás metido en un conflicto, o a lo mejor te ves en peleas. Incluso vemos que existen peleas entre padres e hijos. Hay discusiones, peleas. Hay peleas también que incluso son tan graves y tan profundas entre padres e hijos que se crean heridas que puede costar muchos años poder sanarlas. Hay algunas que solamente Dios puede hacer esa obra, pero se originan esas heridas. También los amigos se pelean, ¿verdad? Los amigos también se pelean. Y los cónyuges también. Si la discusión entre los cónyuges se vuelve demasiado seria, incluso las parejas pueden llegar incluso a separarse por esa causa y por esa situación de pelea. En cierto modo, este término, pelea, puede ser una palabra que esté estrechamente relacionada contigo. Quizás a lo mejor te hayas visto envuelto o estés envuelto en ello. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es una de las cosas más peligrosas que puede haber. Lo hemos leído en este texto en el día de hoy. La mayoría de los políticos, la mayoría de la gente, de todo el mundo,
parece que no pueden ser capaces de superarse a sí mismos, que continúan y continúan discutiendo en su vida por llevar o querer llevar la razón a su lado, donde caen luego la destrucción porque te das cuenta que no llevan ningún remedio, que no caen en ninguna situación. Y podemos preguntarnos por qué se pelean las personas, incluso por qué personas escriben libros sobre peleas. Maquiavelo, el Principito, lo conocéis todos, ¿verdad? Hay un libro también incluso escrito en China que se llama El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu. Y es un libro que muchos militares lo tienen porque es un libro de arte milenario, ¿no? Muy importante. En Corea descubrí que también hay unos libros que se llaman Los Tres Reinos, que tienen que ver con el pasado de la construcción y el establecimiento de lo que es China en el día de hoy, sobre ese enfrentamiento de las culturas, de las personas y de las regiones. Las personas carecen de la verdad y piensan que lo único que tienen que hacer es pelear bien. Porque no importa la verdad dónde esté o dónde deje de estar, si lo hacemos y peleamos bien. Hoy estamos viendo en España esa situación, ¿no?, de que los dos dicen que tienen la razón y los dos dicen que tienen la verdad de su lado, que los dos son muy demócratas y los dos son muy buenos. Tú oyes hablar a unos y oyes hablar a otros y es lo mismo, prácticamente dicen lo mismo. Lo único que diferencia a unos y a otros es cómo unos están peleando y cómo los otros dejan de pelear. En cómo están peleando y piensan que si yo peleo bien, no importa, la verdad no es trascendente, sino que si yo peleo bien, voy a poder vencer. Voy a poder llevarme el gato al agua, como se suele decir. Sin embargo, la Biblia nos dice que no peleemos si queremos ser victoriosos. La palabra de Dios nos invita a no pelear. Nos está diciendo que los 7 remanentes fueron capaces de vencer completamente sin pelear ni una sola batalla. No es necesario pelear. No es necesario luchar para vencer. Pero el mundo no está entendiendo esto. Hoy vemos en el relato de cómo el pueblo de Israel se quejó y se pelearon entre sí por estas circunstancias. Muchos de ellos es porque miramos esto, tenemos que, cuando lo veamos y veamos relatos como este, o lo veamos en nuestra propia vida, situaciones como esta, lo que tenemos que hacer es recibir respuestas a nuestra oración, a nuestras oraciones. No es necesario pelear, es necesario simplemente recibir respuestas. ¿Por qué los creyentes hoy en día siguen discutiendo entre sí? ¿Por qué? Yo hay cosas que digo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los creyentes pelean, discuten? ¿Por qué hay iglesias que se separan? ¿Por qué hay divisiones de iglesia? ¿Por qué ocurren todas este tipo de situaciones y de cosas? Si no podemos recibir respuestas a nuestras oraciones, es verdad, no nos queda más remedio que discutir. ¿Por qué la gente discute? Porque no tiene respuestas a sus oraciones. Yo lo veo como una evidencia. No tengo por qué discutir con nadie para llegar a tener razón, simplemente tengo que orar. Incluso si estás sentado aquí en esta iglesia y no tienes respuestas a tus oraciones, es muy difícil que tú permanezcas. Muy complicado. Ahora, sin embargo, si tú recibes respuestas a tus oraciones, este lugar se convierte en una gran fuente de bendiciones y de gracia para tu vida. Pero si no recibes respuestas, será una carga. Si no recibimos respuestas y estamos ahí sentados, y aunque estemos sentados, como tenemos tantos conflictos personales, tenemos tantas situaciones personales, tenemos tantas cargas familiares, hay tantas situaciones complejas, que cuando tú llegas a la iglesia y encima escuchas, es que tenemos que ver si tenemos un local mejor, más bonito, más adecuado. Si estabas escuchando, es que tenemos que hacer la evangelización del mundo. Si es que tenemos que además levantar el centro de remanentes. Si estamos escuchando todo esto y yo traigo conflictos de mi casa que donde no tengo respuestas, todo esto, ¿qué ocurre? Es que es algo más cargado de la iglesia. Más cargado ahí, pues, con lo que tengo en casa y además, y trabajas en la iglesia y resulta que además tienes responsabilidades y resulta que las responsabilidades te llevan a tener más situaciones donde oras y no recibes respuestas. Al final es una carga. Al final es un problema. Es muy difícil de sobrellevar cuando no tienes respuestas a tus oraciones. El pueblo de Israel, los israelitas, estaban sin recibir respuestas a sus oraciones en este momento en que nos encontramos. Entre otras cosas porque ni siquiera habían estado orando. No, tengo sed, no tengo agua. ¡Ah!
Y nos ponemos a llorar como los niños. Ahora voy al profe y se lo digo, que no tengo sed. No hay agua. ¡Jo, yo tengo sed! Y discutimos. Y nos enfadamos. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados por el desierto en ese momento y en esa situación. Y no podían comer. No había comida, no había para beber. La situación se volvió más dura de lo que podían soportar. O de lo que ellos podían suponer cuando salieron de esclavitud de Egipto. ¡Ay, mejor que en Egipto en cualquier sitio! Pero cuando llegaron a la primera circunstancia, al primer problema, vemos las circunstancias cómo se levantan. Hay una palabra, ya que tengo la pizarra aquí, no se la han llevado, hay una palabra, rab. Es una palabra, la palabra hebrea que significa, o la traducen por pelea, o pelea, vamos a poner pelea. Pero también tiene otra connotación. La palabra rab también, que se pelea en este texto, no solamente se traduce como pelea, sino que se está traduciendo como mal alineado. Importante que veamos esta palabra. ¿Por qué? Porque es una falta de alineación, lo que significa que se han desviado del lugar central donde debieran de estar. Significa, se han desviado, están mal alineados donde debieran de estar. Es un problema este que estaban teniendo. Hay muchas maneras diferentes de estar mal alineados. Y vemos aquí que hay algunas personas que a lo mejor van por delante de los demás. Van quizás a lo mejor en la dirección correcta, pero van por delante. Siguen yendo por delante de todos los demás. Y les ves que van por ahí. Pero no estás bien alineado. No, pero voy correctamente. Sí, pero no estás alineado correctamente. Vas por delante. Significa que hay muchas personas que siguen en la misma dirección, pero se siguen quedando detrás. ¿Qué ocurre? Que el de atrás se enfada con el de adelante porque te estás yendo, no me esperas. Y el otro se enfada porque, claro, te quedas atrás porque va muy lento y tienes que ir más deprisa. Al final, ¿qué ocurre? Peleas. Esto literalmente me pasó. Literalmente me pasó. Pero al revés. Estando en Corea, yo recuerdo que iba con mis hijos, eran bastante más pequeños. Creo que el primer viaje que hice a Corea, hace ya 14 años o no sé por ahí. ¿Cuántos? ¿12? ¿Nada más? Bueno, 12 años. Y yo recuerdo que había una hermana en la iglesia donde estábamos, que la llamábamos, no recuerdo el nombre, porque además el nombre en coreano, además no está la hermana coreana, puedo decirlo. No recuerdo el nombre, la llamábamos la Terremoto. La Terremoto. No sé si Jonathan se acordará. La Terremoto. Era un sargento. Iba corriendo por todos los sitios. Recuerdo que a mi esposa, que iba normal andando, la cogía del hombro. Vamos, vamos, vamos. Y se la llevaba del hombro. Y hay otra hermana que conocéis, que es Kyung-hee, la traductora, que es una mujer que es... Hola, hermanito, ¿cómo vamos? ¿Está todo bien? Ay, venga, ¿nos vamos? Sí, vámonos. Pero ya, sí. Es decir, la noche y el día. Y recuerdo que nos llevaron a un parque grande en las montañas a pasear. La Terremoto iba por aquí. Kyung-hee, la hermana misionera, iba por aquí. Y nosotros aquí. Porque si me voy para adelante, la dejo atrás. Pero si me quedo atrás, esta se me va para adelante. ¿Qué hacemos? Y yo miraba a una, digo, pero tengo que seguirla porque si no me pierdo. Y yo miraba a la de atrás, a Kyung-hee, que además iba con sus dos niños, le cogía a los niños. Vamos, Kyung-hee, yo te llevo al niño en brazos. No había forma. Estaban mal alineados. Pero tenían evangelio. No pelearon. Eso fue lo que a mí, en mi primer viaje a Corea, dije, aquí hay un secreto. Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo distinto. Porque estando tan mal alineados, no pelean. Kyung-hee, cariño, ¿podrías hacer un poquito más de prisa? Y la otra, voy con todo lo que puedo. Y nosotros en el medio. Pero yo les veía con esa forma, digo, aquí hay evangelio. Tenemos que entender una cosa, no importa adelante o atrás, tenemos que estar dentro del evangelio.
Tenemos que entender qué es evangelio, porque el problema es que estamos mal alineados con el evangelio y con la palabra. Y ese es un problema. Hay tantas personas que además no solamente delante y detrás, sino que van a la derecha y otros a la izquierda. Mal alineados. En vez de ir directamente, se convierten en fuentes de prejuicios o de fuentes de conflictos, de preocupaciones por una mala alineación. Otra palabra en hebreo. El pastor Jonathan me va a traducir. ¿Te recuerdas? Hamartía. ¿Qué significa? Pecado. ¿Cuántas connotaciones de la palabra hamartía, que significa pecado, tenemos en la Biblia? Hasta 14 conceptos que podemos ver, que podemos emplear de la palabra pecado. Es tan extensa esa palabra. Pero hay una que está por encima de las demás, que es errar el blanco. Por eso muchas veces los miembros de iglesias a veces se ofuscan, a veces con la palabra pecado, y ven pecados por todos los sitios. Y hablamos de pecado con tanta ligereza que perdemos de vista la más importante de todas ellas, que es errar el blanco. Hermanos, que se retuercen las manos porque he dicho una pequeñita mentira y no me deja dormir por la noche. Y en cambio estamos cerrando el blanco de nuestra vida. Nos quedamos con las cositas pequeñas y a veces insignificantes. No digo que no sean pecado, dejen de serlo. Pero lo más grave es que estamos errando el blanco de nuestra vida. Da igual que tú seas un santo varón. Pero si te estás yendo por la dirección equivocada y errada, estás cometiendo pecado, hermano. Ese es el concepto de pecado. Porque estás errando el blanco. Es decir, la palabra Rab está en ti. ¿Por qué? Porque estás mal alineado. Lo único que se van a provocar son peleas y conflictos. Lo que estaba pasando en ese momento. Esta es la razón por la cual surgen todos los problemas. Porque estamos cerrando el blanco. Como estamos caminando por detrás o por delante, estamos desalineados. Por ir un poco a la derecha o por la izquierda. Y son cosas que se pueden corregir fácilmente. El problema es que cuando nosotros ponemos en nuestro corazón algo, y es algo errado, hermano, es muy difícil cambiarlo. Yo puedo fácilmente corregir esto, voy más despacio. Puedo corregir esto, voy más deprisa. Si estoy abajo, puedo subir. Si estoy arriba, puedo bajar, es decir, puedo moverme. Pero si tu corazón está en una dirección errada, por mucho que te muevas, vas a estar mal alineado. Nadie te va a poder hacer cambiar. ¿Por qué? Porque está en tu corazón. ¿Amén? Porque estás dirigiéndote hacia donde está tu corazón. Por eso, ¿cuántas veces decimos quién tiene que estar en el centro de tu corazón? Sal de ahí. Sal del centro de tu corazón que no te corresponde. Deja que Cristo ocupe el centro de tu lugar. Si Cristo está en el centro de tu corazón, no importa, va un poco por delante, un poco por detrás, se puede corregir. Si vas a la derecha o a la izquierda, pero Cristo está en el centro de tu corazón, se puede corregir. Vente para acá. Pero si tú estás errado en el centro de tu corazón, tú mismo estás ahí y tú mismo has puesto tu objetivo y si tú mismo has puesto tu última voluntad, no importa delante, detrás, derecha, izquierda. Estás cerrando el blanco. Podrás ir muy rápido, pero vas a llegar a ningún sitio. Si tú quieres ir a la carretera de Toledo, muchas veces lo digo. Si tú quieres ir a la carretera de Toledo y te vas por la A3, por muy rápido que vayas, porque tengas un coche muy bueno, nunca vas a llegar a Toledo. Llegarás a Córdoba, pero no a Toledo. No, pero yo tengo un coche muy bueno. Sí, pero has cerrado el blanco. A Valencia, ¿no? La 3 es a Valencia. Has cerrado el blanco. Amén. Si yo quiero ir a Toledo, tengo que coger la A42. Tengo que poner la dirección correcta. Yendo a la A42, poder ir más adelante o más detrás. Más a la izquierda o más a la derecha. Pero voy en la dirección correcta. ¿Entendemos esto? Tenemos que entender esto. Los
israelitas continuaron repitiendo el pecado de ir completamente desviados. No físicamente, en su corazón, completamente desviados. Es por eso que en última instancia, incluso fueron usados por el diablo. Incluso perdieron la esencia fundamental de su fe. Perdieron esa esencia fundamental por ir mal alineados. ¿Cuál es la esencia de la fe? ¿Cuál es el evangelio? Yo os bendigo en el nombre de Jesús que hoy no salgáis de aquí sin que enraizcáis en estas tres esencias que hoy te recuerda. ¿Qué es la esencia de la fe? La esencia de la fe significa que no hay nada que sea un problema para Dios. No hay nada que sea un problema para Dios. Esa es la esencia de nuestra fe. No pierdas esta esencia, hermano. No pierdas esta esencia de la fe. Dios todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Solo tenemos que confiar todas las cosas a Dios. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Confiar todas las cosas a Dios. Porque esa es la esencia de la fe. La esencia de la fe es que yo puedo confiar en Él y dejar todas las cosas en sus manos. No pierdas esta esencia. No confíes en otra cosa. No confíes en nadie más. No confíes en políticos, no confíes en pensamientos filosóficos. Está bien, conócelos, es bueno conocerlos, saberlos. Pero no pongas tu confianza ni tu esperanza en ellos. La ciencia es muy buena, tiene cosas muy buenas, pero no pongas la esencia de tu fe en la ciencia. Ponla en Dios. Por lo tanto, la tercera cosa, o la tercera evidencia, todo lo que tenemos que hacer es orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar. Porque esa es la esencia de nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe, la esencia de nuestra vida de fe es que todo está puesto delante de Dios en oración. Si continúas perdiendo esta esencia, continuarás cayendo en peleas dentro de ti. Tú mismo pelearás contra ti, pelearás con tu familia, en tu región, en todo a tu alrededor. Solamente peleas, discusiones, porque has perdido la esencia del Evangelio. No tienes por qué pelear. Los israelitas ya estaban frustrados. Iban frustrados y cuando no tenían agua para beber, ¿qué es lo que hacen? Se les agravó su estado. Su estado espiritual cayó a plomo. En el pasaje de hoy, en lo que vemos, no tienen para beber. Su estado espiritual, ¿cómo queda? Tentando incluso a Dios. Ese es el estado espiritual. Mateo 12 dice que detrás de todas las peleas está la obra del diablo. Detrás de todas las peleas está la obra de Satanás. Efesios 4:27 dice que cuando no peleamos, el diablo consigue un punto de apoyo sobre nosotros. ¿Qué significa? Que está esperando y buscando a ver por dónde él puede poner su palanca de apoyo para moverte de tu condición. Cuando ve una pelea, coge aire. Aquí puedo entrar, aquí puedo meter mano. En una pelea, el diablo está en un parque de atracciones. Cuando una iglesia pelea, el diablo está en la Warner Brothers espiritual. Para arriba y para abajo, se lo pasa bomba. Porque cuando los creyentes pelean, ay, el diablo disfruta. Significa, pierden la esencia de la fe, pierden la esencia de la vida de fe, pierden la esencia de la oración. Lo han perdido todo. Son utilizados por el diablo. Son utilizados por el diablo. Libro de Apocalipsis se refiere a Satanás como una gran serpiente antigua, ¿verdad? Una serpiente antigua. Génesis 3 dice que el diablo, ¿qué usa? Usa la serpiente para atentar a Adán y a Eva. Ahora, si tengo que hablar con exactitud, cuando estoy leyendo ese texto, la serpiente no es el diablo, sino que el diablo usa a la serpiente. ¿Amén? Antes la serpiente históricamente se supone que tenían brazos y piernas. Por causa de la maldición perdió eso. El diablo no es una serpiente. Hay creyentes, he conocido mujeres sobre todo que les da mucho miedo a los reptiles y la serpiente. No, es que eso es el diablo. No es el diablo. Utilizó al diablo, a la serpiente.
Entonces, ¿qué significa? Las personas que no conocen el Evangelio no son el diablo. Hay veces que equivocamos también esto. No eres creyente, tú eres entonces el diablo. No es el diablo. El diablo puede utilizarlas. El diablo usó a la serpiente como también utiliza a las personas. Pero las personas no son el diablo, no equivoquemos tampoco eso. El diablo simplemente las utiliza. Tenemos que ver una de las cualidades de la serpiente. Si hay una de las características fundamentales de la serpiente, ¿cuál es? Que continuamente están sacando la lengua, ¿verdad? Continuamente. Habéis visto los programas, ¿no? De estos de naturaleza y tal. Ahora, ¿cómo tienen las serpientes la lengua? Bífidas. En dos. El hombre es el único ser que puede hablar blanco y negro al mismo tiempo. El hombre es el único que puede dar ahora agua dulce y luego agua salada. Es el único hombre que puede decir lo uno y lo otro al mismo tiempo. No solamente tienes que ver los políticos. Tienes que ver los políticos. Lo que ayer era blanco, mañana es negro. Lo que ayer era legal, hoy es ilegal. Lo que ayer era, o dije, o la frase esa famosa, donde dije digo, digo Diego. ¿Por qué? Tenemos esa capacidad que el diablo utiliza en este tiempo. Por eso, ¿cómo podemos salir de esta trampa? ¿Cómo podemos salir de esa situación? Debemos aferrarnos al pacto eterno de Cristo. Tenemos que aferrarnos a este pacto y aunque sea muy poco tiempo el que tenemos en el culto, hoy tenemos que aferrarnos a la respuesta importante que Dios tiene que darnos a través del mensaje de hoy, a través de la palabra de hoy. Tengo que aferrarme a esta palabra. Tenemos que salir de estas disputas, tenemos que salir de estas trampas que el diablo nos está poniendo. En esta semana, viendo este texto y viendo la televisión y viendo las circunstancias que se están viviendo y leyendo la Escritura, miré detenidamente al pueblo de Israel, meditaba sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué haría todas estas cosas? ¿Por qué cayeron en todas estas circunstancias? Pero hubo algo que también me hizo pensar en mí, porque yo muchas veces lo digo, no es algo que pasó en el pasado, no es algo del pueblo de Israel, del judaísmo, porque si no, yo no soy judío y eso pasó hace muchos años, sino que lo tomo como una lección para mi propia vida. Entonces, ¿qué el Señor me está enseñando a mí personalmente dentro de la palabra de Dios? Y hay algo que pude ver en este tiempo. Me di cuenta de que estamos mirando de manera equivocada. Me di cuenta de que miramos de manera opuesta a cómo debiéramos de mirar. Miramos equivocadamente. Esto significa que si queremos ver las cosas desde el punto de vista correcto, tenemos que mirar también las cosas desde el otro punto de vista contrario al mío, desde la otra perspectiva opuesta a mí, para poder llegar a entender un poco lo que digo. Eso, el texto que hemos leído, el capítulo 1 y 2, versículo 1 y 2. Por tanto se pelearon con Moisés, ¿por qué? Porque no había agua para que el pueblo bebiera. Es lo que dice. Ahora, deberían de mirarlo desde un punto de vista diferente para poder comprender. ¿Cómo yo entiendo que deberían de haber mirado? Voy a hacer mi propia versión del versículo, ¿vale? Esta es mi versión. Dios nos sacó de Egipto. Con toda seguridad nos dará agua para beber. Porque si nos ha sacado de Egipto con mano fuerte, hemos cruzado el Mar Rojo, caramba, pues agua no tiene que ser el mayor problema. Dios nos condujo a través del Mar Rojo. Los problemas que tenemos ante nosotros, en realidad, no son un problema, porque ya tenemos experiencia. Dios incluso nos dio maná y las codornices para comer. ¿Desde qué punto de vista tenemos que ver nosotros los acontecimientos de nuestra vida? ¿Desde qué punto de vista tenemos que verlo? Porque al igual que todos nosotros, el pueblo de Israel estaba mirando todo desde su punto de vista incorrecto. No estaban entendiendo la palabra, estaban totalmente desalineados en la palabra. Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista que Dios está haciendo la obra en nosotros. No solo desde mi punto de vista, míralo desde el punto de vista opuesto. ¿Por qué has llegado hasta aquí, hermano? Te digo hoy a ti. ¿Por qué tú hoy estás aquí? ¿Quién te hizo a ti una revelación grandiosa y poderosa para que tú hoy decidieras venir a estar en este lugar? En medio del problema que tengas o el conflicto que dejes de tener.
Pero si tú estás aquí es porque antes Dios hizo una obra grandiosa de sacarte de esclavitud en el mundo donde tú estuvieras. Porque Dios te sacó de un estado espiritual que estabas muerto a tus delitos y a tus pecados, como dice la palabra. Donde estabas sin rumbo, dirigiéndote por una vida de desierto, sin encontrar respuestas a tu vida. Dios te encontró, Dios te rescató y Dios te trajo a este lugar. Y hoy nos seguimos quejando delante de Dios porque tenemos un problema hoy. Y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Cómo Dios nos guió hasta este lugar. Las obras milagrosas, grandiosas que Dios hizo hasta que tú hoy estuvieras aquí. Yo no sé tu vida, yo sé la mía, yo sé la obra que Dios tuvo que hacer en mi vida desde que nací hasta que estoy puesto aquí de pie en este púlpito. Y puedo decir que veo la mano poderosa de Dios. Y yo puedo decir, como dice el texto de las Escrituras, Jehová ayer me ayudó, mañana también lo hará. Dios hoy está conmigo, mañana también estará conmigo. Y si Dios hoy está conmigo con todas las consecuencias y con todas las bendiciones que en Cristo tengo. Pero tengo que verlo desde el punto de vista contrario. Si lo veo desde mi punto de vista, no tengo economía, ay que me duele la tripa, ay que tengo esto, ay que tengo que pagar, ay que tengo que... Claro, si lo veo desde mi punto de vista, ¿qué voy a ver? ¡Desastre! Te miras al espejo y no te gusta ni a ti mismo. Ves las circunstancias y dices, Dios mío. Pero Dios te está diciendo, tienes que verla desde el otro lado. Estás viendo desde el lugar contrario. Estás mal alineado con tu espejo. Estás cerrando el blanco. Sal de ese estado. Sal de ese lugar. Tienes que estar entendiendo esto. En vez de estar centrado hacia dónde se dirigían, malinterpretaron, ay, es que me voy a morir en el desierto. ¿Pero por qué si Dios te sacó de Egipto? Dios te dijo que ibas a entrar en la tierra prometida, ¿sí o no? Dios lo prometió. Y si Dios ya te sacó, el punto 1 ya lo hizo, Dios te sacó de Egipto, punto 2 te hizo cruzar el Mar Rojo, punto 3 te lleva por el desierto y te alimenta con comida, y no lo va a hacer el cuarto. Pero estamos cerrando el blanco. Hermano, eso es pecado. Porque no estamos yendo en la dirección apropiada. Porque estamos mal alineados. Por lo tanto, yo peleo con los hermanos. Me peleo con los unos con los otros, nos peleamos. Las iglesias se pelean las unas con las otras, se roban miembros los unos con los otros. ¿Por qué? Están mal alineados y han errado el blanco. Por eso hay peleas, hay disputas. Las denominaciones igual, no se pueden ver, los bautistas con los pentecostales con los hermanos, los de Asamblea de Dios con los de hermanos. ¿A dónde vamos? Estamos errando el blanco, estamos mal alineados, discutimos. No hay otro remedio que discutir. ¿Cómo Dios, si nos ha sacado de todo? Incluso nos ha sacado del pasado, nos ha sacado de Egipto, que es nuestro pasado. ¿No nos dará todas las cosas juntamente con Él? ¿No nos dará todo? Versículo 2, no solamente se quejaron, no solamente nos quejamos, tentaron a Jehová tu Dios. Y hay veces nos creemos tan sumamente santos, buenos y únicos, que somos capaces incluso de tentar a Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron de manera incorrecta. El Señor nuestro Dios no es el objeto de nuestras pruebas, no es el objeto de nuestras tentaciones, es el objeto de nuestra fe. Pero nosotros lo volvemos como el objeto de nuestra queja, de nuestra tentación. Señor, si tú eres Dios, tienes que darme todo lo que yo te pida. ¿Por qué? ¿Es que acaso soy yo tu siervo? ¿Es que acaso soy yo tu criado? ¿Es que acaso tú eres mi Señor? Y nos volvemos a Dios como si Dios fuese nuestro siervo, nuestro criado. Aquel que tiene que hacer todas las cosas que yo le pida, porque si no además me enfado con Él, como ocurrió aquí.
Tiene que levantar Moisés la voz y decirle: ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tientas a Dios de esta manera? ¿Y cuántas veces se sigue tentando a Dios hoy en día, incluso desde lugares como este? Se le tienta a Dios desde el púlpito. Desde las emisoras de radio, canales de televisión, se tienta a Dios y se salve quien pueda. Pero ocurre, ¿por qué tentáis? ¿No sabes que aún los 6.000 millones de personas del mundo que hay hoy en día, o cerca de 7.000 ya, 7.000 millones de personas que hoy en día habitan en este hermoso planeta llamado Tierra, aunque todos ellos se juntaran y negaran y rechazaran la existencia del Dios vivo, incluso aún así, sus vidas siguen estando en las manos de Dios? Da igual que tú lo niegues o que dejes de negarlo, decir o dejar de decir, siguen estando en las manos del Dios vivo. Deberían de haber sido capaces de comprender que Dios debe de tener un nuevo gran plan para ellos. Tenían que comprender que yo tengo un plan mucho mejor para vosotros. Tengo un plan perfecto. No estáis entendiendo nada, les está diciendo. ¿Qué significa que cuando se trata de un gran plan, cuando se trata de un gran problema, qué es lo que estaba diciéndonos? Cuando hay un gran problema, significa que hay una gran respuesta de Dios, porque hay un gran plan de Dios para nuestra vida. Si tu problema es un problema pequeño, significa que el plan de Dios es un plan pequeño. Pero si queremos ver grandes cosas de Dios, vendrán grandes problemas por delante que tendremos que ver cómo Dios solventa, porque hay un plan grandioso detrás de todo ello. Yo tengo que ver ese plan de Dios. ¿Es que no era grande sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Y tú crees que grandioso es que Dios lo saca de Egipto para que mueras en el desierto? ¿Es eso grandioso? ¿Es eso un gran plan? Es un plan absurdo absolutamente. Si hay un gran problema como era estar en esclavitud, significa que Dios va a hacer una gran obra, porque hay un gran plan. No es que tú mueras en el desierto, sino que tienes que entrar a poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ahora, si tú tienes un problemita pequeño, pues la respuesta ¿cuál va a ser? Pues un plan pequeñito. Hay hermanos que oran: no, con que hoy yo tenga para comer un trocito de pan. ¿Eso qué es? Un pequeño problema. ¿Dios qué te da? Toma un chocopán. ¿No? ¿Y qué hace el hermano? Ay, gracias, Señor, por comer un chusquito de pan. Ya está. Arreglado. Feliz como una perdiz. Ahora, ¿es eso lo que queremos? ¿Queremos el chusco de pan? ¿Queremos ay, yo con llegar al final de mes y pagar todas mis deudas me conformo? ¿Quieres eso? Si ese es tu problema, esa es tu respuesta. Ahora, pero Dios tiene un plan mucho mayor que ese. Que tú te quieres conformar con el chusco de pan. Vale. Que te quieres conformar con llegar al final de mes y no tener deudas. Vale. Vale. Dios no te va... De hecho, ninguno de estos vándalos, con cariño, salvo Josué y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no se conformaron con el chusco de pan. No se conformaron con que yo tenga el maná. Yo quiero entrar y poseer la tierra. Ellos habían entendido una cosa. Se estaban enfrentando a un problema indecible. Josué y Caleb lo sabían. Es indecible, es imposible que hagamos esto. Si te enfrentas a estos problemas, podrás experimentar el plan indecible de Dios. Si queremos enfrentarnos a conquistar el mundo, los problemas van a ser grandiosos. ¿Sí o no? Ahora, si yo voy a conquistar la parcela de mi casa, pues con eso, con poco. Pero si queremos conquistar el mundo, vendrán problemas grandes. Pero el plan de Dios es grandioso. La obra de Dios será totalmente grandioso. El versículo 3 empezaron a quejarse. La queja. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Tienes intención de que muramos aquí?
¿Qué tenían que haber visto? Desde el punto de vista contrario. Dios nos sacó de Egipto. Luchamos contra los ejércitos egipcios sin ninguna arma, sin pelear en absoluto. Cuando caminamos por el desierto, ¿qué Dios hizo? Dios nos protegió con unas columnas de nubes. Cuando era por la noche, Dios nos protegió con columnas de fuego. Entonces, aún ahora, Dios puede solucionar este problema, porque incluso ahora Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Mejor dicho, ellos deberían de haber sido probados por ellos mismos. Ellos deberían de haber sido probados. Yo os bendigo para que hoy podamos probarnos a nosotros mismos. No tientes a Dios. Pruébate a ti mismo. Hay tantas oportunidades para vencer las peleas. Hay tantas oportunidades para recibir respuestas de Dios que tienes que verlo desde el punto de vista del Evangelio. Desde el punto de vista contrario al que tú estás viendo. Tienes que mirarlo desde el punto de vista que Dios tiene para tu vida. Amén. Hay muchas más cosas que podíamos decir. Solamente te voy a decir una más. Tenemos que ver las cosas como son. Solamente quiero quedarme con el versículo 4. Entonces Moisés clamó a Dios. Amén. Él clamó a Dios. ¿Por qué? Es el único que vio correctamente. ¿Hay un problema? Clamo a Dios. No clames a nadie más. Clama a Dios. Los problemas son respuestas. Versículo 5. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. ¿Qué significa esa vara? Es la vara con que golpeaste el Nilo. ¿Qué está diciéndote? Sois hijos de Dios. Poseéis el poder espiritual. Amén. Tenéis el poder espiritual. ¿Qué le dice? Golpea la roca. ¿Qué va a pasar? Va a fluir agua. Esta es la autoridad que los miembros de la iglesia pueden vivir. Esta es la autoridad que los miembros de Iglesia Aposento Alto debéis de tener. No espero menos de vosotros. Tenéis que tener este poder que Dios os ha dado. Con él, ¿qué tenéis que hacer? Golpear la roca. ¿Qué significa golpear la roca? Nos está hablando de la fe. Golpear la roca, está hablando de la fe. Dios puede hacer todas las cosas. Lo único que tú tienes que hacer es golpear con fe. Ten fe, golpéala. ¿Qué es la roca? Cuando el Nuevo Testamento expresa la roca y el agua de vida, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. A Cristo mismo. Hay algo que tenemos que comprender hoy. Todas las cosas milagrosas que ocurrieron en el desierto hablan de la gracia de Cristo que vendría en un futuro. Nos está hablando de la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Así que ten fe en esa gracia de Cristo. Ten fe en que las cosas van a venir, porque es lo que se ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que en medio de todos los conflictos y de todas las situaciones no tengas que discutir, sino que tengas la victoria en tu mano. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Quedaros con esta palabra. Amén. No peleéis, no discutáis, no entréis en conflictos. Clamar a Dios. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.